Está con nosotros la hermana María Jesús, que agradecemos por su presencia y nos ha enviado su currículum para presentarla. Ella tiene la responsabilidad de la primera conferencia en este momento. Ella nació el 30 de enero de 1967 en la ciudad de Avellaneda, muy cerquita de aquí, de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy querido por el fundador. Ella ha desarrollado distintos estudios, su currículum es muy largo y nos da mucha alegría saber de toda esta preparación. Es profesora de historia, es también profesora de enseñanza primaria, licenciada en administración y gestión educativa. También ha desarrollado distintas actividades, sea en el ámbito de la congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, como así también en otros institutos diocesanos, no solamente aquí en el país, sino también en otros institutos como también en Santiago de Chile y en España. Ella en estos momentos, y para nosotros es una alegría, está desarrollando desde este año en Villa Puerta de Hierro, en La Matanza, un trabajo de inserción pastoral en la parroquia San José, acompañando la evangelización en los barrios y a los jóvenes en recuperación de adicciones en el hogar San José de la diócesis de San Justo. Un trabajo de periferia, un trabajo orionino, un trabajo y una alegría tenerte aquí, María Jesús. Sé que has preparado un PowerPoint. Vamos a pedirle a nuestros directores y a darles unos segundos de tiempo que puedan proyectar el PowerPoint. Decirte que para nosotros es una alegría tenerte aquí. Todos tendrán el texto, así como han sido distribuidos en el chat los textos del padre Tarcisio y de la madre Mabel. Ya los tienen en el chat. También tendrán en el chat los textos de la conferencia de María Jesús y posteriormente de padre Gustavo Roffi. ¿Estamos listos para proyectar el PowerPoint? ¿Nos das vos las indicaciones, María Jesús? Sí, si no, si quieren comparto pantalla. A ver, ¿cómo prefieren? ¿Podemos hacerle compartir la pantalla a María Jesús? A ver. Esta es la cosa del dovrebbe poterla condividere. Del directo. Entonces, tenemos varios codirectores y entonces están tratando de compartir pantallas. Sí, vos vas pasando las imágenes. Ok, me parece que estamos... lo van a proyectar desde la computadora de uno de nuestros directores. Vos le decís siguiente y vamos hacia adelante. ¿Te parece bien, María Jesús? ¿Cómo? ¿Te parece bien? Lo proyectamos desde así como está, compartido, y vos decís siguiente y pasamos a la... Ok. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, agradezco al padre Fernando Fornerón por la invitación y espero que les pueda servir como iluminación. Bueno, el tema es la fuerza. Primero quiero decir, disculpen si se escuchan algunos ruidos, pero estoy justamente en un encuentro de unos 40 jóvenes que están recuperándose de las adicciones y por ahí tal vez se escucha un poquito de ruido externo. Bueno, la fuerza evangelizadora de la caridad, más bien centrada en el aspecto espiritual y personal de nuestro padre Luis Orión. El amor es el centro de la vida cristiana porque él es el corazón del ser de Dios. Cuando Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento principal, el que puede dar sentido a los demás, Jesús no lo pensó dos veces y respondió, recordando aquellas palabras que todos los judíos varones rezaban diariamente 2 veces al día, ¿no es cierto? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todo tu ser. Y enseguida añadió algo que nadie le había preguntado. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Jesús son inseparables. No se puede amar a Dios desentendiéndose del otro, olvidándose de gente que sufre y a la que Dios ama tanto porque Él mismo es amor. Una religión que predica el amor a Dios y se olvida de los que sufren es una mentira. Sin amor, todo queda desvirtuado. Y como dice un cantante nuestro, un cantante argentino, el Indio Solari, en una de sus canciones: si no hay amor, que no haya nada. La pasión por Dios va siempre acompañada de la pasión y compasión por las personas. Amor a Dios y amor al prójimo. Dos llamas de un solo sagrado fuego, dirá don Orione. Su corazón era sensibilísimo a la compasión y al afecto, y es el amor a Dios y la caridad hacia el prójimo los que lo empujan a multiplicar las obras espirituales y corporales de misericordia, dando vida a un número considerable de instituciones para aliviar las miserias humanas y salvar a las personas. La caridad de don Orione se materializó en obras concretas, lo sabemos: oratorios, orfanatos, pequeños cotolengos, hogares, escuelas, parroquias, afrontando dificultades y sacrificios, no porque era un amor romántico, sino porque era un amor real, palpable, concreto. Y así nos lo dice Benedicto XVI en el número 19 de Dios es caridad. El amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Por eso nuestro Padre repetía que nuestra caridad no cierra puertas, y a quien se presentaba con un dolor o una necesidad no le preguntaba, y no quería se preguntara si tenía el certificado de bautismo, ni siquiera si quería recibir los sacramentos. Y así este ejercicio de la caridad se transformaba en un medio, podríamos decir la prédica, para evangelizar. La caridad abre los ojos a la fe y enfervoriza los corazones de amor hacia Dios. Sin embargo, no debemos pensar que don Orione era un fanático del hacer, sino más bien un loco de la caridad que experimentó a un Dios apasionado de amor, que no vaciló en compartir nuestra naturaleza y sacrificarse por amor a la humanidad. Esta convicción la plasmaba en una carta escrita desde Buenos Aires en 1936. Nuestro Dios es un Dios apasionado de amor. Dios nos ama más de lo que un padre ama a sus hijos. Cristo Dios no vaciló en sacrificarse por amor a la humanidad. Seamos apóstoles de caridad, de amor puro, amor sublime y universal. Hagamos reinar la caridad con dulzura de corazón, compadeciendo, ayudándonos mutuamente, tendiendo nuestra mano y caminando juntos. Sembremos a nuestro paso obras de bondad y de amor. Enjuguemos las lágrimas de los que lloran. En definitiva, salgamos a su encuentro, al encuentro del que sufre del otro, como buenos samaritanos. Esto va en sintonía con lo que el Papa Francisco nos dice en el número 180 de Evangelii Gaudium. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad para todos. Y si la liberación quiere ser radical y profunda, el amor ha de pasar a su forma kenótica, pues quien ama necesariamente se abaja hasta situarse en el último lugar para compartir solidariamente con los últimos, pobres, su destino. Esto en don Orione puede traducirse en su deseo supremo de caridad. Recordemos esa frase que él escribió un año antes de morir, ¿no? Ponme, Señor, en la boca del infierno, para que yo, por tu misericordia, la cierre.
Pasamos a la otra diapositiva. Sabemos que Don Orione no era un escritor ni por vocación ni por elección, sino que él escribía por necesidad. Sin embargo, algunas de sus palabras eran de tal importancia y brotaban de un fuego tan profundo y en una luz tan nueva que permanecerán con nosotros para siempre. Sus palabras, al igual que sus obras, estaban a la luz del día y eran para los demás. Pero sin duda existieron otras palabras destinadas no a nosotros ni a la historia, sino reservadas a su propio espacio interior. Si hay alguien que no calla cuando hace silencio, ese es el santo. Además, sabemos que los santos que han dirigido a Cristo las palabras más encendidas han sido muchas veces los que han desarrollado al mismo tiempo una gran actividad. Hay una carta escrita por el joven Don Orione a don Carlo Perossi, justamente esta mañana el padre Tarcisio hizo referencia a ella, en la cual se entrevé cómo su experiencia de Jesús lo impulsa a la acción, proveniente de esa misma experiencia mística. Me parece que nuestro Señor Jesucristo va llamándome a un estado de gran caridad por el cual en ciertos momentos el Señor me oprime el corazón, y entonces es necesario que llore o ría de caridad grande y corra, y es algo que no se puede decir bien, pero es fuego grande y suave que tiene necesidad de dilatarse y de inflamar toda la tierra. Querido señor Don Perossi, perdóneme si le digo esto, tengo temor de que sea soberbia, pero es algo más grande todavía que no lo sé decir. Siento una grandísima necesidad de arrojarme en el corazón de nuestro querido Señor crucificado y de morir amándolo y llorando de caridad. Y me parece que nuestro Señor debe estar muy enojado conmigo, porque siempre le digo que soy todo suyo y después nunca lo soy. Como vemos en el centro del pecho de Don Orione, en el lugar del corazón, estaba el gran amor de su vida, Jesús. El amor de Cristo a los hombres cautivó a Don Orione y lo lanzó al servicio de los más pobres, transformándolo en un corazón sin fronteras. Al cumplirse los 50 años de la muerte de Don Orione, Juan Pablo II expresó cuáles fueron sus ideales. Eligiendo como lema programático para su familia religiosa instaurare omni Cristo, Don Orione quiso hacer de Cristo el corazón del mundo después de haber hecho de él el corazón de su corazón. Don Orione nos pide vivir en Cristo Jesús, vivir de Jesús, vivir para Jesús. Toda la vida debe ser ordenada a Jesús y comprendida en él. Vivir Jesús. Este es el fin más alto. Para él, vivir es Jesús mismo, su vida es Jesús. Hacer de Cristo el corazón de nuestro corazón para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El encuentro personal con Jesús cambia la perspectiva de nuestra vida porque nos revela que nuestra felicidad no depende de seguirnos a nosotros mismos, sino de acoger a Cristo como compañero de viaje y al Evangelio como estilo de vida. Jesús habla a nuestro corazón, lo hace latir, lo transforma de corazón de piedra en corazón de carne. Cuando le damos la bienvenida a su amistad, nos muestra cómo vivir y cómo amar. Nos ofrece la posibilidad de transformar incluso las flaquezas en recursos, para abrir con él nuevos horizontes, que no se cierren en nuestro pequeño mundo, sino que abran la vida hasta los confines de la tierra. Por eso seguirá diciendo en la carta Perossi: deseo y quiero comenzar en este momento, mientras escribo estas líneas, a hacer todo de Jesús crucificado y a consumirme entero de caridad. Siento que tengo necesidad de correr por toda la tierra y por todos los mares, y me parece que la caridad inmensa de nuestro Señor Jesús dará vida a todas las tierras y a todos los mares, y todos invocarán a Jesucristo. En el número 268 de Evangelii Gaudium, Francisco nos recuerda: el verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él,
trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Don Orione era un enamorado de Jesucristo y quiso con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas corresponder al amor gratuito y salvífico de Cristo. Es más, quiso que ese fuego se dilate e inflame toda la tierra envuelta por tantos sufrimientos. Esta experiencia mística lo llevó progresivamente a la purificación y a la maduración de su configuración con Cristo. Y a través de la prueba, las incomprensiones y hasta la calumnia, llegó a experimentar un verdadero martirio unido a la cruz de Jesús. Hizo la experiencia de kenosis sobre las huellas de Jesús y estaba convencido de que no nos renovaremos a nosotros mismos y a todo el mundo en Cristo. Nos renovaremos a nosotros mismos y a todo el mundo en Cristo cuando vivamos a Cristo, cuando seamos realmente transformados en Jesucristo. Pasamos a la otra. La pobreza fue para Don Orione una condición de vida cuando estaba con su familia en Montecurone. Decía él, entre las gracias que el Señor me ha dado, he tenido la de haber nacido pobre. Después la eligió por vocación y se convirtió en una fijación en su vida personal y en su acción como fundador. En la encíclica Fratelli Tutti, en el número 22, se afirma: observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Don Orione ha querido señalar específicamente a quienes va dirigida la obra caritativa de la congregación. Nosotros estamos para los más pobres. Los stracci de la Divina Providencia son para los hijos de las clases humildes más proletarias, más necesitadas. Digo esto e insisto para trazar el surco, y no es la primera vez. En las acciones y en las palabras de Don Orione se encuentran diversos elencos de pobres, enfermos, doloridos, sufrientes, desamparados, rechazados, heridos, rotos, solos, abandonados, pecadores, vagabundos, ¿no? Recordemos el famoso texto de Almas y Almas. Para los pobres significa para todos los pobres, y en Don Orione significa para los más pobres y más abandonados, aquellos a los que nadie provee y no pueden ser acogidos en otras instituciones. Aquellos a los que nadie provee, a los desamparados, los más desprovistos de otras providencias. Claro que al abrir obras tenía también otros criterios de discernimiento, como eran las posibilidades concretas, las necesidades de la gente, las indicaciones de los pastores de la iglesia, pero apenas podía privilegiaba la caridad hacia los más abandonados y los más desamparados, porque este era para él el signo público, simple, eficaz y convincente, para hacer experimentar la providencia de Dios y la maternidad de la iglesia. Dado que Don Orione intuyó la urgencia de un apostolado caritativo y popular en clave papal y eclesial, para responder a la disgregación del pueblo de Dios que se estaba alejando de la iglesia.
La institución símbolo fundada sobre el criterio de la elección de los más pobres, en el sentido de los más desprovistos de providencia humana, fue y es ciertamente el pequeño Cotolengo, que fue abierto a todos aquellos que el mundo rechaza y que no encuentran otro refugio. En la puerta del pequeño Cotolengo no se preguntará a quien entra si tiene un nombre, una religión, sino solamente si tiene un dolor, un sufrimiento. Por esto hospedaba con una sorprendente convivencia huérfanos, ancianos abandonados o desadaptados por distintos problemas, personas fuera de toda posibilidad de ser fichadas, sin categoría, fuera de cualquier institución. También hoy hay personas o grupos enteros de personas que están fuera, no son idóneas o no tienen lugar para la inserción en las instituciones subvencionadas por la previsión social. ¿Tenemos nosotros espacio para estas personas? ¿Con qué tipo de acogida podemos contar para ellas y seguir teniendo abierta la puerta del pequeño Cotolengo, adaptándola a las situaciones sociales y legislativas de hoy? Muchos también han notado en Don Orión el mismo sentido de adoración frente a la Eucaristía y delante de los pobres. De hecho, los pobres, los discapacitados, los desechos de la sociedad, eran llamados por Don Orione nuestros tesoros, nuestras perlas, nuestros patrones. El patrón de casa era también el nombre que él le reservaba a Jesús Eucaristía. Nuestros queridos pobres no son huéspedes, no son asilados, no son residentes, no son patrones y nosotros sus siervos, y así se sirve al Señor. Si pudiese expresar un deseo, diría, no es entre las palmeras que quiero vivir y morir, sino entre los pobres que son Jesucristo. Don Orione descubre al Señor en la persona más pobre entre los pobres, en sus miserias físicas y en sus abismos morales, y se da la búsqueda intensa de Dios en las llagas más diversas y numerosas del sufrimiento humano. Por eso nosotros debemos estar siempre en primera fila en la denuncia de las injusticias y en el hacernos voz de los maltratados, haciéndoles sentir que tienen a su lado no un burócrata, un funcionario, sino un hermano que lo ama y sabe que sirve en él a Jesús. En las personas más limitadas, descartadas y desamparadas, él veía a Cristo atormentado y paciente. Lo veía de modo tangible y sentía por ellas un respeto que rozaba la veneración, un amor lleno de ternura. Él era el buen samaritano que veía en el más desdichado de los hombres, brilla la imagen de Dios. Don Orione no tuvo miedo de tocar la carne de Cristo en el enfermo, el pobre, el abandonado, el excluido. El Dios que se hizo periferia lo llevó a las periferias existenciales. Él sirvió a Jesús en los pobres y lo contempló en ellos, como se ve en sus escritos. Muchas veces he sentido a Jesucristo cerca de mí. Muchas veces he visto a Jesús en los más rechazados y más infelices. Para Don Orione el amor a Cristo y el amor al pobre son uno e inseparables. Ambos, Jesús y los pobres, están en el centro de su corazón. La otra diapositiva. Podemos decir que hacer de Cristo el corazón del mundo es una fiel traducción del lema programático de Don Orione, el instaurare omnium Christo. En este designio de salvación del Padre somos llamados a insertarnos, conformando nuestra vida a Cristo, renovándonos en Él para poder renovar a los demás en Él. La divina providencia es Dios mismo, que a través de la historia realiza su designio de salvación por medio de Cristo. Toda la historia que precede a Cristo está orientada a Él. Toda la historia que le sigue está ordenada en una recapitulación de todo en Jesús. Esa es la convicción de Don Orione.
y quiere abrazar todo el designio de Dios, la obra de la divina providencia, que es la historia misma en cuanto tiende a la unidad de todo en Cristo Jesús. Don Orione fue un enamorado de Cristo, pero no de un Cristo lejano, vivido hace 2000 años, sino de un Cristo presente, real, vivo, sobre todo en los pobres. Su corazón ardiente de caridad se explica desde este gran enamoramiento de la persona de Cristo. Por eso Don Orione asume la defensa de los pequeños, teniendo como centro la caridad. Él nos invita a ver y sentir a Cristo en el hombre, servir en los hombres al Hijo del Hombre. Este era el anhelo de su corazón, porque esto fue primeramente el anhelo del corazón de Cristo. Don Orione no puede elegir menos de aquello que Dios ha elegido. Él identifica su voluntad con la misma voluntad de Dios. No existe en él un amor a Dios y un amor al prójimo. Existe el amor por Jesús. Por eso, abrazando a Cristo, el orionino, la orionina, no se siente ligado a una obra particular. Se siente ligado solamente a un amor que no excluye ninguna obra y responde vez por vez a las necesidades del tiempo. Esto aporta la novedad. Si la obra de la Divina Providencia es recapitular todas las cosas en Cristo, ese recapitular no llega sin la acción de Cristo en el corazón de las personas. Nosotros, siguiendo el ejemplo de Don Orione, estamos llamados a ser un signo de la presencia viva de Cristo para contribuir a instaurar todo en él. Y bueno, ya finalizando, como conclusión, podemos sintetizar. La otra diapositiva. Debemos estar convencidos, como lo estaba Don Orione, de que solo la caridad salvará al mundo. Ser discípulos del Dios Caridad, que no juzga ni condena, capaces de ver en las personas que se nos acercan sus posibilidades escondidas, de decir un no tajante a las clasificaciones, a las cadenas que atan, a las sentencias que aprisionan, especialistas en tachar etiquetas, derribar escondites, abrir ventanas, romper cadenas, especialistas en abrir puertas. Amar a Jesús crucificado, formar en nosotros a Jesucristo, conformarnos en todo a Jesucristo crucificado. Para esto es fundamental el encuentro con Él, descubrirlo en nuestra vida, en nuestro compromiso. Sabemos que desde la cruz Cristo grita que tiene sed, y nuestra misión es calmarla en todos los crucificados de esta tierra. Ser Eucaristía. Así como Jesús se hizo pan para nosotros, también nosotros debemos volvernos pan para los hermanos, sentir la cercanía del que sufre, vivir la cultura de la solidaridad con los más abandonados, descartados, rotos, desamparados, contagiar esperanza y humanidad a un mundo necesitado de sentido. Y caminar juntos, fuera de la sacristía, con docilidad y valentía, con confianza en la divina providencia, disponibles a los proyectos de Dios, con proyectos comunitarios, caminos y metas comunes, llevando al conocimiento y al amor de Jesucristo, del Papa y de la Iglesia, a los hijos del pueblo y los pobres más alejados de Dios y más abandonados, mediante el apostolado de caridad que los tiempos y las circunstancias a través de la Iglesia nos propongan, como familia carismática en salida. Muchísimas gracias, María Jesús. Han sido conceptos muy lindos, muy densos. Todos los participantes tendrán tu conferencia para que puedan precisamente subrayar algunos elementos. Me quedo unas expresiones muy bonitas que has dicho. Vivir Jesús es servir a los pobres, y si no hay amor,
no hay servicio y es mejor que no haya nada. Y por otro lado, que nuestros pobres no son consumidores de servicio asistencial, sino que son los protagonistas de la evangelización y esta nuestra oportunidad de que la sociedad y la iglesia toda escuchen esta voz que llama a una justicia, a una humanidad nueva. Te agradecemos muchísimo